Hola Rafa Lupión, Maratón Radio, Radio Emprende, un montón de cosas. Nos conocimos hace por lo menos 3 años, que me entrevistaste en Radio Emprende y que bueno, me pareció un proyecto muy chulo, una radio online, pero sobre todo un set de grabación como muy raro, ¿no? Aquello era como, ¿esto qué es? Y luego cuando me dijiste que lo habías inventado tú, dije, ostras, aquí hay mucho más detrás de todo esto. Hoy me toca entrevistarte, yo te tengo que entrevistar a ti, es una responsabilidad enorme porque yo no me dedico a esto, pero bueno, haremos lo que podamos y me lo pondrás lo fácil que puedas. ¿Qué es esta historia que has creado, que estás haciendo física, la radio, y que la estás llevando por ahí, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste este set de grabación, este estudio móvil que tú llamas, y en qué consiste el negocio que has inventado y cómo lo estás desarrollando y tus peripecias, porque has tenido muchas peripecias hasta llegar a hacer lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, es una historia larga, pero la voy a condensar. La responsabilidad mía, por cierto, porque yo tampoco estoy acostumbrado a esto, yo estoy acostumbrado a formular preguntas más que a responderlas. Pero bueno, contándote, la verdad es que hay muchas patas, ¿no?, de esta historia. Finalmente, yo soy alguien a quien le gusta mucho la comunicación. La comunicación entendida en el sentido más amplio, la comunicación que entiende no solo lo que significa generar contenidos para los medios de comunicación, sino la comunicación de cómo se relacionan entre sí las personas, y eso implica la publicidad y hasta la tecnología, y por eso me interesa además mucho la tecnología, y me interesa mucho cómo la gente utiliza los medios de comunicación, y creo que se deben adaptar a ellos. Es verdad que he hecho prensa, que he hecho tele, he hecho radio más que ninguna otra cosa, y es lo que siempre me ha gustado más, ¿no? Vengo de la radio tradicional y veo que hay otro mundo detrás de la radio, detrás del audio. Veo que hay un gran canal, que es Internet, y a través de él se pueden hacer cosas, porque sabes que a veces el cómo también cambia el qué, ¿no? Y cómo transmitimos los mensajes, pues cambian también qué podemos transmitir. Eso abre posibilidades infinitas, algunas que a mí se me ocurren, pero otras seguro que se le estarán ocurriendo a alguien que igual ahora está en la facultad o que nos está viendo, ¿no? Hay muchas posibilidades que antes no tenía la radio o que antes no tenía el audio, y ahora sí tiene. Y a mí se me ocurren unas cuantas. Por ejemplo, decías este set. Bueno, pues yo iba con la radio tradicional, a hacer programas fuera, me sentaban en una mesa, ponían un micrófono y delante estaba el público. Y eso les decíamos que era la radio, pero no era verdad, eso no era la radio. Yo siempre pensaba, o he pensado, que cuando alguien venía a ver la radio, tenía que ver un espectáculo que era la radio. A mí la radio me emociona. Y creo que la radio tiene que emocionar. La radio siempre se ha contado aquello de que no tiene imagen, pero tiene imaginación. Y a mí me gusta que cuando alguien ve la radio en directo, también pueda volar su imaginación. Y construimos un set que tiene que ver con eso, con que se pueda volar, con que se pueda emocionar a la gente. Bueno, un set que hace que seamos muy rápidos, porque la agilidad es algo que es intrínseco a la radio, es el medio de comunicación más versátil, se puede consumir mientras uno está haciendo otras cosas, es el más rápido, el que más rápido llega a los lugares de la noticia siempre. Bueno, pues a eso queremos también aportarle poder llegar con un estudio. Creamos un estudio en el que no haya muchos cables y en el que se pueda en una hora desmontar y montar en cualquier lugar, para poder hacer radio en cualquier lugar. Yo tuve la idea, pero he de decir que luego aquello había que ejecutarlo. Ya sabes que las ideas sin una buena implementación sirven de bien poco. Y bueno, y pusimos a un diseñador, yo pinté los primeros esbozos, y pusimos a un diseñador, a Ronan Riselin, a hacer aquello realidad, y también a José Castellano, que es un ingeniero de sonido, a conseguir que aquello sonara. Y bueno, estuvimos trabajando durante 3 meses en un taller, los 3 metidos, para conseguir hacer ese estudio en el que con muy pocas conexiones, tenemos un gran cable y una gran conexión, pero con muy pocas conexiones se desmonte rápidamente la radio y la llevemos a cualquier lugar. Es como la feria. Bueno, de hecho trabajamos mucho en ferias, montamos en eventos y bueno, pues en ferias nuestro estudio móvil,
y desde allí grabamos podcast. A veces emitimos incluso en directo lo que está sucediendo para trasladárselo a aquellos que no pueden estar en el evento, que no se pueden desplazar, o incluso para hacer que el evento pues tenga más repercusión y pueda atraer a otros que al día siguiente se puedan acercar. Y generamos muchos podcasts. Nosotros creemos mucho en el formato audio encapsulado a través de internet para que se pueda consumir donde uno quiera y a la hora que uno quiera, cuando uno quiera. Eso de que haya alguien en un despacho decidiendo qué tienes que escuchar tú a la hora que lo tienes que escuchar porque es a la que a él le parece que mejor te viene, yo creo que es del siglo XX y hace ya tiempo que entramos en el XXI. La radio entonces es como la tele, o sea, está pasando lo mismo. La tele ha cambiado del formato televisión tradicional al formato Smart TV, en el que ahora puedes consumir a la carta ya no solo lo que es la televisión online tipo Netflix, etcétera, sino que las propias cadenas ya tienen también su televisión a la carta, donde puedes ver los programas que se han emitido anteriormente y los tienes todos en tu Smart TV. La radio un poco es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que está claro, pasando. a través del podcast. Fíjate, a nosotros nos gusta hablar de audio online en lugar de radio, porque aunque este es un debate muy de consumo interno de la profesión, pero hay quien dice que los podcasts no son radio, hay quien dice que la radio no vale para podcast. Bueno, yo creo que hay un poco de todo, pero en cualquier caso, ¿qué es audio? Es comunicación en formato audio y que se consume a través de internet. Y ahí tenemos el podcast. El podcast es una auténtica revolución y una auténtica bendición para la radio o para el audio, porque aquello de que las palabras se las lleva el viento ya no es así. Ahora puedes hacer algo verdaderamente interesante que le pueda interesar a alguien que a esa hora que lo emitías antes pues no lo podía escuchar, pero lo puede escuchar a la hora que le parezca bien y en el momento que le encaje mejor. Y los podcasts van en esa dirección y son una auténtica revolución y ya digo, una auténtica bendición. Me has hablado del producto que has creado y de cómo estás desarrollando ese concepto de producto. Me has hablado de los diferentes canales, pero hay una parte importante, cómo se sustenta esto en el modelo de negocio, porque ahí has pasado también unas aventuras tremendas de estar trabajando por cuenta ajena, de pasar a cuenta propia, de ponerte como autónomo, de montar una SL, de luego cerrarla, de seguir como autónomo. ¿Cómo ha sido esta aventura? Porque tú eres un emprendedor nato y estás llevando adelante una idea, un proyecto, un sueño y lo estás construyendo en un formato de negocio con diferentes fórmulas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia en la parte más negocio, siendo al final el producto de tu pasión, que es la radio. Sí, bueno, nosotros... Yo comencé siendo un intraemprendedor, ¿no? En un gran grupo de comunicación proponía ideas, proponía cosas, creía que había que evolucionar pues al ritmo que la sociedad, ¿no? Siempre se dice, a través de la radio, a través de los medios de comunicación pasa la vida. Bueno, pues lo que no podemos hacer es estar trabajando de espaldas a lo que sucede en la vida. Tenemos que caminar al mismo paso. Y bueno, proponía cosas en ese grupo de comunicación que no encajaban muchas veces porque existe esa resistencia al cambio en el que los directivos, pues algunos viven muy cómodos y prefieren que todo siga siendo igual y se produce la caída, que se produzca lentamente. Los medios de comunicación hemos vivido una crisis brutal y hay algunos que siguen en esa crisis. Bueno, llega un momento que aquello no encaja, que yo necesito aire, necesito respirar y poder llevar a cabo mis ideas, mis proyectos. Creo que bueno, si fracaso, he de fracasar con mis ideas y habiéndolo intentado. Y lo intento. Yo soy alguien que yo no sabía vender, no había vendido ni una escoba, nunca, nada. Yo generaba contenidos. Yo me dedicaba a la comunicación en el sentido periodístico, pero nada más. Entonces, tenemos además una idea tan fantástica como la de comenzar una empresa, poner en marcha una empresa sin comerciales, ¿no? A veces es un error brutal, pero lo hicimos. De hecho, se dice que tú tienes que ser el primer mejor comercial de tu propia empresa y si nunca has vendido, pues tienes ahí un proceso de aprendizaje. Un proceso brutal y al final a la fuerza ahorcan y aprendes. Lo que pasa es que cuesta mucho dinero, es un máster muy caro, el más caro que te puedes pagar, el de bueno, pues tropezar y aprender así a vender. Y no teníamos muy claro el modelo de negocio, ¿no? Pensábamos que íbamos a hacer algo tan chulo que las empresas acabarían viniendo a nosotros. Eso rara vez sucede, y menos en el mercado español. En el mercado latino es todavía más complicado. Montamos una empresa, pensamos que bueno, pues esto se comercializaría a través de publicidad. El mercado de la comunicación casi siempre,
y subrayo el casi porque hay otros experimentos, pero casi siempre es un mercado a dos caras. Tienes tus oyentes en la radio que no pagan, pero que le dan sentido a tu comunicación, porque luego vas a buscar marcas que sí pagan para que les cuentes a los oyentes. En definitiva, el modelo de negocio clásico de la comunicación es alquilar audiencias. Yo genero una audiencia y se la alquilo a una marca para contarles lo que la marca quiera y meter publicidad. El mercado de la publicidad también está cambiando y teníamos pues una dificultad también importante en entender esto, porque además no éramos especialistas en eso. Esa empresa, vamos girando el modelo de negocio, no fuimos capaces de determinar bien el mercado, creamos una Radio Emprende, que sí tenía audiencia, pero no tenía anunciantes o no tenía los suficientes anunciantes, y eso pues, nos va generando una serie de pérdidas, que aquello al final hay que cerrarlo. Entramos en contacto con un gran grupo de comunicación que nos quiso absorber, se dan distintas vicisitudes y finalmente pues aquello no se hace y decidimos parar y decidimos cerrar. Es verdad que en todo ese proceso, que nos costó mucho dinero, pero aprendimos mucho, pues aprendemos también a encontrar dónde está el mercado y qué se puede vender. Sin embargo, Radio Emprende convivía con Maratón Radio. Maratón Radio estaba dentro de ese proyecto empresarial y hoy en día Maratón Radio sigue por su cuenta funcionando, pero Radio Emprende no continuó como proyecto, ¿no? Radio Emprende tenía menos audiencia que Maratón Radio y sobre todo tenía muchos menos anunciantes. En el mundo de los maratones, del deporte, del running, pues había una serie de marcas que sí estaban dispuestas a apostar, que lo hicieron desde el principio y que apostaron pues por distintos modelos de publicidad. Nosotros trabajamos muchísimo con el branded content. Creemos que el podcast es un lugar fantástico para hacer branded content, y esto, por ejemplo, en el mundo de la empresa, de Radio Emprende, nos costaba bastante hacérselo llegar a los posibles anunciantes, ¿no? Yo siempre digo que cuando no te entienden bien pueden pasar dos cosas y casi siempre suceden las dos, que es que quien recibe el mensaje no está muy preparado para recibirlo y quien lo emite, que eres tú, no lo está emitiendo de la forma adecuada, ¿no? No se lo estás contando a las personas adecuadas y no se lo estás contando de la forma adecuada, y nosotros cometimos todos esos errores. Bueno, en Maratón Radio era más sencillo, había marcas que incluso nos ayudaban a crear formatos publicitarios, marcas que muchas de ellas venían del mercado anglosajón, de Estados Unidos, donde el podcast pues ya se había empezado a popularizar, pero nosotros hicimos algo fantástico. Se dice que 2014 fue el gran año del podcast en Estados Unidos. Yo leía esto el otro día y decía, ojo, y nosotros creamos la empresa en 2012 y pretendíamos ir en España, donde se empieza a conocer el podcast hoy, pretendíamos ir en España a las marcas a decirles, queremos hacer podcast para ti, y no sabían qué era. Yo tengo la experiencia de una gran agencia de comunicación, gran agencia de comunicación, de las que más premios tiene en España, ir a Madrid, a su sede, hablarles de los podcasts. O sea, allí se montó una reunión bastante importante con muchos ejecutivos de cuentas. No sabían de qué les estaba hablando. Alguno había oído hablar un poco de los podcasts, pero no sabían muy bien de qué estamos hablando. Bueno, años después, con la empresa ya cerrada, el manager de aquel grupo me llamó y me dijo, han venido a contarme, se crea Podium Podcast en España, etcétera, lo crea el grupo Prisa, han venido a contarme eso que nos contaste tú hace unos cuantos años. Que no entendimos nada. Y quiero que hagamos cosas juntos, y empezamos a hacer cosas juntos, ¿no? Es verdad que entonces se sembró y bueno, llegamos pronto al mercado y no supimos muy bien dirigirnos al mercado publicitario, que no era en el que nos manejábamos. Pero en ese producto que era Radio Emprende, sin embargo, con Maratón Radio sí que funcionaba. Con Maratón Radio funcionaba, no funcionaba tanto como para soportar la el razón coste, social, la empresa. Efectivamente, el coste que suponía el tener otras radios que teníamos, como Radio Emprende, como Amun Radio, Dos Ruedas,
también hacíamos una radio para los fans del mundo de las dos ruedas, de las bicis y de las motos. Nosotros teníamos muy claro que lo que nos permitía este nuevo canal, esta nueva forma de trabajar, era dirigirnos a nichos de mercado y así, bueno, pues poder explotarlos comercialmente, pero no sabíamos cómo explotarlos comercialmente. Y ya digo, en Maratón Radio sí encontramos el modelo, sí encontramos la complicidad de las marcas y tuvimos una gran suerte, y hay que decirlo, nosotros nacemos en Valencia. Para el mundo de la empresa, en aquel entonces, Valencia era complicada porque te tenías que dirigir a grandes bancos que no tenían la sede en Valencia, la tenían en Madrid. Nosotros empezamos a comercializar cuando contratamos a un comercial, un buen comercial, pero vendía en Valencia. Y claro, había que ir a vender a Madrid y eso no lo estábamos encajando bien. Teníamos la suerte de que Valencia empieza a convertirse en la ciudad del running y de que Valencia empieza a capitalizar el running, el mundo del correr en España. Y eso también pues hace que Maratón Radio pueda bueno, pues situarse estar en esa capitalidad donde las marcas quizá no tienen su sede central, pero quieren venir, están viniendo y están presentes muy frecuentemente. Y eso hace además que nuestros gastos comerciales sean bastante menores, porque nos podemos reunir con ellos en Valencia. Claro. Entonces, en todo ese proceso, decides cerrar el producto Radio Emprende. El resto de productos de radio también los cierras, los paralizas, te quedas con Maratón Radio, cierras la SL y con Maratón Radio sigues con otro modelo de negocio, pero luego lo complementas con explotar el negocio de lo que es el estudio móvil, ¿no? Sí, el estudio móvil y la creación de podcast para marcas y para eventos. Nosotros el estudio lo llevamos a eventos y desde allí, bueno, pues hacemos entrevistas, grabamos podcasts o incluso, ya digo, en ocasiones pues podemos transmitir en directo. Seguimos explotando Maratón Radio, retransmitiendo maratones con audiencias espectaculares, con 52.000 personas nos estuvieron escuchando en el último maratón de Sevilla, por ejemplo. Bueno, pues audiencias muy importantes para una carrera, ¿no? Bueno, pues seguimos haciendo esto y además creamos audios, creamos podcasts para marcas, para eventos, para complementar sus páginas web, para que puedan llegar a través de las redes sociales, en definitiva, para que les puedan contar qué están haciendo a sus potenciales clientes. Y luego hay otro medio de comunicación que es el papel, el periódico de toda la vida, que también entra dentro de esa necesaria revolución de la que hemos hablado antes, que sufre la televisión y que sufre la radio, que más que sufrir vive, y conectas en un momento dado también con ese medio en papel y estableces un planteamiento de negocio con Valencia Plaza, que es uno de los periódicos o el que más se está adaptando a esta nueva digitalización del mundo de la comunicación, y emprendes una nueva etapa también con ellos, combinado con todo lo demás. Cuéntanos cómo es esta etapa con Valencia Plaza y qué es lo que estás haciendo actualmente. Pues entro en contacto con Miguel Miró, que es el director general de Valencia Plaza, al que yo ya conocía anteriormente porque él había sido directivo en otro grupo de comunicación en el que yo trabajé. Él salió de allí también porque necesitaba hacer cosas nuevas y bueno, y se convirtió en director general y en accionista de Valencia Plaza. Nos conocíamos, él sabía de mis inquietudes y de lo que yo estaba haciendo y bueno, yo le hice alguna propuesta. Bueno, recuerdo además que hace ya algún tiempo, porque la verdad es que bueno, quedábamos con cierta periodicidad y hablábamos de la comunicación y cómo evolucionaba la comunicación, de las cosas que yo veía que se estaban haciendo en otros países y cómo los diarios estaban complementando su oferta escrita con audios. Hay experiencias brutales, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo del New York Times, porque el New York Times ha creado un podcast diario que se llama The Daily, que además es espectacular. Incluso han cambiado o han creado una nueva forma de contar, que ellos llaman narrative news, ¿no? Un nuevo estilo de contar las cosas. Bueno, y yo le contaba este tipo de cosas y le contaba que me gustaría hacerlas, para Valencia Plaza. Y un día Miguel Miró me dice:
pues venga, vamos a hacerlo. Él tiene su timing y me dice, en mi timing entra que empecemos a hacer este tipo de contenidos audios en este momento. Plantéame una idea, hazme una programación, dime cómo podemos hacerlo y vamos a empezar. Y empiezo a trabajar con ellos. Actualmente todas las mañanas hago un podcast en el que algo tan sencillo como la newsletter que cada mañana envía Valencia Plaza y que hay que leer, bueno, pues yo la hago hablada para aquellos que no tienen tiempo o que la pueden escuchar mientras se están aseando antes de salir a trabajar o mientras van en el coche, ¿no? Porque el audio tiene esa versatilidad y es que puedes leer en un determinado momento, pero hay veces que no puedes leer. Cuando conduces no puedes leer, cuando te estás afeitando, pues hombre, te vas a cortar. No sé, hay otros momentos donde puedes escuchar, pero no puedes estar delante de una pantalla. Y bueno, pues empezamos a generar podcasts para Valencia Plaza y ahora mismo estamos además en expansión. Hemos empezado a crear algunos, tenemos un programa de cine, tenemos un consultorio, el consultorio de Lori Money, hacemos entrevistas a alcaldes, incluso para las comarcas, y dentro de muy poco vamos a tener muchas más cosas. Con lo cual al final esto de emprender es atreverse a romper los esquemas de lo que tradicionalmente se ha hecho, encontrar esos nuevos caminos, y todos los que lo estáis haciendo en el mundo de la comunicación, lo que estáis haciendo es construir algo nuevo, ¿no? Un nuevo medio de comunicación. ¿Qué va a pasar al final con la comunicación cuando se fusione todo esto, lo escrito, la parte radio, la parte de televisión? ¿Cómo va a ser los medios de comunicación del futuro? Es muy difícil responder a esa pregunta. ¿Quién lo sabe? ¿Cómo va a ser la sociedad del futuro? Si tú me dices cómo será la sociedad del futuro, yo te digo cómo serán los medios de comunicación del futuro. O al menos los medios de comunicación que funcionen, porque se tienen que parecer a esa sociedad. Bueno, es verdad que hay quien es mucho más visual, quien es más auditivo, quien es sinestésico, pero todos somos un poco de todo, ¿no? Bueno, pues por ahí tiene que andar la comunicación. Hay momentos para ver, hay momentos para leer y hay momentos para escuchar. Y tenemos que generar esos contenidos. El mundo del podcast incluso ha recuperado algunos géneros que se habían perdido en la radio. O sea, el género, la ficción en la radio había desaparecido. Y sin embargo, ya tenemos, empieza en Estados Unidos, crean Serial, que es algo que genera esa revolución en 2014 del podcast en Estados Unidos, pero en España ya tenemos géneros de ficción como El Gran Apagón, que es algo que yo recomiendo a quien no lo haya escuchado que lo busque en cualquier plataforma de podcast, porque es algo brutal, es algo que te transporta y es algo que te ayuda a imaginar. También la ficción ha aparecido y también hay formatos periodísticos. Pues yo ahora estoy enganchado a un formato que se llama Las tres muertes de mi padre, que es investigación periodística de un periodista que además bueno, pues es víctima de ETA, mató ETA a su padre y él investiga cómo se produjo aquello y lo hace a través del podcast. Se pueden contar cosas que seguramente no se pueden contar en vídeo, que seguramente no se pueden contar de forma escrita o que no llegan de la misma manera, ¿no? Pues oye, estoy encantado de todo lo que me has contado. Espero que sigas inventando, que sigas innovando, que sigas conectando con gente que también hace lo mismo y que también inventa, porque al final eso es parte de la necesidad de revolucionar los sectores, ¿no? Así que mucha suerte con todos tus inventos, que sigas dando mucho de qué hablar y hablando mucho. Así que muchas gracias, Rafa. Muchas por estar gracias, aquí. muchas gracias a ti.